estas alianzas público-privadas, presidente? ¿Cómo se va a concretar? ¿Cuál va a ser los incentivos para lograr esa asociatividad? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos que construir confianza. Si no hay confianza de los empresarios hacia el gobernante y del gobernante hacia los empresarios, difícilmente podemos crear estos asocios. Pero también podemos emprender algunas iniciativas en las cuales el Ejecutivo empuja, crea las condiciones para que los sectores privados puedan involucrarse en este esfuerzo. Pongo un caso concreto. Conocimos en Brasil la experiencia del SENAI, que es una escuela de preparación de profesionales que son los que la economía brasileña, dado su desarrollo, necesita para mejorar su recurso humano. ¿Cómo se logra el financiamiento de este SENAI? Con recursos que son colectados por el gobierno, pero que son administrados por la empresa privada. Entonces aquí hay un asocio público-privado, donde el sector público define las prioridades, recoge los recursos, pero los traslada al sector privado, que es el que lo administra y que los ejecuta. De esa manera logran capacitar el recurso humano y ponerlo al nivel de las necesidades que tiene la economía brasileña. Una experiencia similar nosotros podemos implementar en El Salvador. Y de hecho ya hemos realizado gestiones para garantizar que a través de la Agencia Brasileña de Cooperación y a través de la Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo, la FIESP, podamos tener un esquema similar de preparación de nuestro recurso humano, donde a través de un asocio público-privado nosotros podamos poner en sintonía la mano de obra con las exigencias del desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Pero lo mismo lo deberemos de hacer también con otras iniciativas a nivel de la concesión de puertos. Estamos preparando precisamente un anteproyecto de ley de concesión del puerto de la Unión, de tal manera de que podamos llevar a cabo una administración pública-privada que le permite eficiencia al puerto, pero además que le permita captar recursos del sector privado y ponerlos en función del desarrollo económico nacional. Estamos pensando también una reforma importante del sistema financiero, a partir de la cual nosotros podemos también captar las remesas internacionales y de esa manera crear un fondo que nos permita financiar algunas políticas sociales, algunas políticas que empuja el Estado. Ahora, las remesas no son públicas, las remesas son privadas, porque son las transferencias en dólares que hacen nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Esa es una idea que incluso hemos conversado acá en Brasil, donde los empresarios brasileños nos sugerían que con estos recursos podemos crear una especie de caja financiera o de banco que nos permita financiar esos proyectos sociales. ¿Y de dónde van a provenir los recursos? Van a provenir fundamentalmente de las remesas que nuestros compatriotas envían año con año a través del sistema financiero nacional. Eso nace desde la misma creación del Consejo Económico Social. Este es el primer gobierno que después de la firma de los acuerdos de paz institucionaliza el diálogo y crea un organismo interinstitucional donde están representados los empresarios de diferentes tamaños, los sindicatos de diferentes tendencias ideológicas, la academia y el gobierno, con el propósito de construir el rumbo económico del país y crear un mecanismo que permita tomar consensos en torno a grandes políticas nacionales. Precisamente aquellos esquemas de asocio público-privado que son los que necesitamos para echar adelante nuestro país y para superar la crisis que enfrentamos, son los que deberán de ser discutidos en el seno del Consejo Económico Social. La idea del secretario técnico de crear un equipo interinstitucional es justamente para superar los resabios ideológicos que pueden haber en la confección de políticas públicas cuando este no es un esquema participativo. Aquí no nos interesa si se trata de un esquema de asociatividad donde participa un sector u otro. Mientras mayores sectores de la sociedad están representados, mucho mejor. Y esto nos permite atraer mayores niveles de inversión. Por ejemplo, el pacto fiscal es un tema obligado que tiene que entrar en esta discusión. Porque en el pacto fiscal no solo entran los empresarios y los trabajadores, entra también el gobierno y los partidos políticos, entra la sociedad civil. La manera como vamos a concesionar algunos bienes que ahora son del Estado, la manera como vamos a empujar algunas iniciativas en asocio con los empresarios privados, también deben de entrar en esto. Por ejemplo, yo les pongo un caso.
tuvimos una visita en Brasil a las instalaciones de Embraer. Embraer, que es una empresa que nace a mediados de los años 40 como una empresa pública, pero que luego después en el primer gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso a mediados de los 90 es privatizada. Ahora es una empresa que le está vendiendo aviones a muchas empresas que se dedican a la aviación comercial, pero también le vende aviones de defensa a cerca de 16 fuerzas aéreas a nivel internacional. Embraer necesita de una planta de mantenimiento de sus aviones cerca de Brasil, pero también cerca de los otros mercados donde vende. Tienen planta en Brasil, tienen planta en Estados Unidos. Nosotros le propusimos que se pudiera instalar una planta en El Salvador. ¿Cómo entraríamos en un esquema de asocio público-privado? Nosotros tenemos terrenos de cepa que podríamos ponerlos al servicio de esta planta y Embraer poner el capital, la tecnología y el recurso humano para poder echar a andar esta planta. En una asociatividad entre el sector público, el gobierno que pone el terreno y que crea las condiciones para que esta inversión pueda venir, y una empresa privada como Embraer que invierte, construye la planta, trae los técnicos, desarrolla el know-how necesario para poder instalar esta planta de mantenimiento. De esa manera podemos generar empleo y podemos hacer llegar recursos al país. Entonces, ese tipo de esquemas público-privado donde podemos trabajar de la mano, gobierno creando las condiciones y la empresa privada poniendo el capital, de esa manera nosotros podemos sacar adelante el país y podemos generar los suficientes empleos como para poder lograr mayores niveles de bienestar en la población salvadoreña.